La mayoría de los hombres cree que enojarse es inevitable, que perder la calma es una reacción automática contra las injusticias, los problemas y las decepciones. Piensan que la vida los empuja y que su única opción es explotar. Pero Jim Rohn enseñaba algo muy distinto. El enojo no es un reflejo incontrolable, es una decisión. Y la verdadera grandeza empieza cuando entiendes que puedes gobernar tu mente en lugar de ser esclavo de tus emociones. Él decía, no puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar lo que pasa dentro de ti. Esa frase encierra un poder inmenso, porque significa que la calma no depende de que el mundo sea justo, perfecto o fácil. Depende de tu capacidad de elegir cómo responder. Y esa elección es lo que distingue a un hombre débil de un hombre fuerte. Piensa en esto. La mayoría se enoja por cosas pequeñas, por un comentario, un retraso, un error de otros. Y sin darse cuenta, cada arranque de ira es un ladrillo que construye una vida llena de estrés, resentimiento y arrepentimiento. Jim Rohn advertía que cada emoción repetida moldea tu carácter. Si repites la ira, te conviertes en un hombre amargado. Si repites la calma, te conviertes en un hombre confiable, fuerte y respetado. El secreto, según Jim, es entrenar tu mente antes de que llegue la tormenta. Porque cuando ya estás en medio del enojo, es tarde para improvisar. El control mental se forja en la disciplina diaria, en cómo piensas al despertar, en qué historias te repites, en qué interpretación eliges darle a cada evento. Si decides que todo es una ofensa, vivirás ofendido. Si decides que todo es una lección, vivirás creciendo. El enojo consume energía que podrías invertir en construir. Te roba claridad, te roba relaciones, te roba tiempo. Cada minuto de ira es un minuto que jamás vuelve. Jim Rohn lo decía con crudeza. El tiempo es demasiado valioso para gastarlo en emociones que destruyen. Y la ira es la más costosa de todas, porque no solo destruye lo que tienes, destruye lo que podrías haber logrado si hubieras mantenido la calma. Por eso este principio es tan poderoso. Quien controla su mente, controla su destino, y controlar la mente empieza por reconocer que no eres una víctima de tus emociones. Eres el arquitecto de ellas. El enojo es una chispa, pero tú decides si se convierte en incendio o si lo apagas antes de que arrase con todo. Esa elección, repetida todos los días, es lo que construye la diferencia entre una vida de caos y una vida de paz. Jim Rohn enseñaba que el enojo no aparece de la nada, siempre es la respuesta a una interpretación. No es lo que ocurre lo que te hace explotar, sino el significado que eliges darle a lo que ocurre. Dos hombres pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas. Uno se llena de furia, el otro mantiene la calma. La diferencia no está en el problema, está en la mente que lo procesa. Él lo explicaba con un ejemplo sencillo. Si alguien llega tarde a una cita, puedes interpretar que es una falta de respeto imperdonable y enojarte, o puedes interpretar que el tráfico fue difícil y usar ese tiempo para leer, reflexionar o planear. El hecho externo es el mismo, pero el resultado interno cambia según la historia que te cuentas. Por eso, Jim insistía en que el verdadero poder está en entrenar esa interpretación. El hombre común cree que la ira lo hace fuerte, que levantar la voz o golpear la mesa demuestra poder, pero la verdad es lo contrario. El enojo revela debilidad, falta de control, incapacidad para dirigir la propia mente. El hombre disciplinado no necesita gritar ni perder la compostura para mostrar firmeza. Su calma es la evidencia de su fuerza, porque ha aprendido a no regalar su paz a lo que no merece. Jim Rohn advertía que el enojo es un hábito, y como todo hábito, se entrena con la repetición. Cada vez que eliges reaccionar con ira, fortaleces esa reacción. Cada vez que eliges respirar, observar y responder con claridad, fortaleces tu autocontrol. La clave está en ser consciente en el momento crítico. Preguntarte, ¿este enojo me acerca al hombre que quiero ser o me aleja de él? Esa pausa, aunque dure segundos,
puede salvar relaciones, negocios y oportunidades que se destruyen en un instante de furia. Además, Jim enseñaba que el enojo roba más de lo que da. Crees que desahogarte te libera, pero en realidad te esclaviza. Te hace dependiente de la emoción para reaccionar. Y cuando esa emoción se convierte en tu patrón, pierdes respeto, pierdes influencia y pierdes confianza en ti mismo. La calma, en cambio, multiplica tu poder. Porque mientras los demás se alteran, tú permaneces firme. Mientras ellos reaccionan, tú eliges. Y esa diferencia te convierte en líder, no en víctima. Recuerda esta verdad. El enojo no cambia la realidad, pero sí cambia quién eres en esa realidad. Puedes enfrentar un problema con claridad o con rabia. El problema seguirá ahí, pero tu capacidad para resolverlo dependerá de la calma que sostengas. Jim Rohn lo resumía en una frase poderosa: el éxito no se trata de lo que pasa, sino de lo que haces con lo que pasa. Y eso incluye tu capacidad de mantener la mente serena cuando todo parece querer arrastrarte a la ira. Jim Rohn decía que la mente es como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malas hierbas, y esas malas hierbas son pensamientos que alimentan tu enojo. La queja, la comparación, la desconfianza, todas esas semillas terminan por germinar en reacciones destructivas. Y lo peor es que muchos riegan ese jardín todos los días sin darse cuenta. Se rodean de noticias negativas, conversaciones llenas de quejas, ambientes cargados de pesimismo, y luego se sorprenden de por qué no logran mantener la calma. El control del enojo comienza mucho antes de enfrentarte a una situación difícil. Comienza con lo que permites que entre en tu mente. Jim Rohn insistía en que lo que consumes mentalmente se convierte en tu materia prima emocional. Si siembras basura, cosecharás frustración. Si siembras claridad, disciplina y gratitud, tu reacción será totalmente distinta. La calma no aparece por arte de magia, es el resultado de una práctica diaria de alimentar tu mente con lo correcto. Él enseñaba que cada hombre debe entrenar 3 disciplinas fundamentales para dominar sus emociones: la disciplina del lenguaje interno, la disciplina del enfoque y la disciplina de la interpretación. Tu lenguaje interno es esa voz que te habla todo el día. Si esa voz es dura, negativa y hostil, tu reacción ante el mundo será dura, negativa y hostil. Si esa voz es clara, firme y constructiva, tu mente tendrá menos espacio para la ira. El enfoque es otra pieza clave. Jim Rohn recordaba que, donde se concentra tu atención, allí va tu energía. Si enfocas todo tu pensamiento en lo que te molesta, terminarás siendo un hombre dominado por la molestia. Si enfocas tu atención en la solución, en lo que sí puedes controlar, en la lección oculta, tu mente se fortalece. El enojo es muchas veces simplemente energía mal enfocada. Finalmente, la interpretación. No es lo que ocurre, es lo que decides creer acerca de lo que ocurre. Un fracaso puede ser una excusa para rendirse o una oportunidad para aprender. Un comentario negativo puede ser una ofensa que te hiere o una prueba de paciencia que te fortalece. El poder está en esa elección. Y Jim Rohn enseñaba que el hombre que elige con sabiduría lo que significa cada experiencia vive más libre y más pleno que el que reacciona con rabia a todo. Dominar tu mente no significa eliminar las emociones. Jim lo aclaraba. No se trata de vivir sin sentir, se trata de vivir sin ser esclavo de lo que sientes. La ira seguirá tocando a tu puerta, pero tú decides si la dejas entrar o no. Y ese poder, aunque parezca invisible, es la base de la verdadera fortaleza interior. Jim Rohn enseñaba que el enojo no se combate en el momento de la explosión, sino antes, en la preparación diaria de tu carácter. La mayoría cree que basta con contar hasta 10 cuando la ira aparece, pero si tu mente no ha sido entrenada, esos 10 segundos no hacen nada. El verdadero control se construye cuando cada día decides fortalecer tu paciencia, tu gratitud y tu claridad. Así, cuando llegue la prueba, ya estarás listo para responder con calma y no con rabia. Él decía que hay que practicar la conciencia como un músculo, preguntarte constantemente, ¿estoy reaccionando o estoy decidiendo? Porque reaccionar es instinto, decidir es sabiduría.
El hombre que se entrena en decidir no se deja arrastrar por el fuego de la ira. Y ese dominio lo convierte en alguien confiable, en alguien que los demás respetan porque saben que no se derrumba ante la provocación. Jim también advertía algo crucial. El enojo roba oportunidades. ¿Cuántas relaciones se rompen por una palabra dicha con furia? ¿Cuántos negocios se pierden porque alguien no supo esperar 5 minutos más antes de responder? ¿Cuántos sueños se derrumban por decisiones tomadas en un momento de rabia? El enojo no solo lastima tu paz interior, lastima tu futuro. Por eso lo llamaba el impuesto más caro que puedes pagar, perder todo lo valioso por no dominarte a ti mismo. Y aquí quiero detenerme un momento contigo. Si estas palabras están resonando, suscríbete ahora mismo para seguir aprendiendo las enseñanzas de Jim Rohn y cómo aplicarlas a tu vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la situación en la que más te cuesta mantener la calma? Tal vez en el trabajo, en tu familia, en el tráfico. Reconocerlo es el primer paso para empezar a entrenar tu mente y tomar el control de ti mismo. Porque como decía Jim Rohn, el dominio propio es el más alto de todos los logros. Y ese dominio se demuestra precisamente en la capacidad de no enojarse, aun cuando todo parece invitarte a hacerlo. Jim Rohn repetía que la vida no se trata de eliminar los problemas, sino de crecer hasta ser más grande que ellos. Y aquí está la clave para no enojarse nunca. Entender que los problemas no existen para destruirte, existen para formarte. Cuando un hombre cambia la manera en que interpreta los obstáculos, cambia automáticamente su reacción. La rabia aparece cuando percibes un desafío como una amenaza imposible de manejar. La calma aparece cuando lo ves como una oportunidad de crecer. La diferencia está en tu mentalidad. Jim lo explicaba con una metáfora sencilla. El mismo viento sopla para todos, pero algunos ajustan las velas y otros se dejan arrastrar. ¿Qué hace que uno avance y el otro se hunda? Su actitud. Si tu mente está entrenada para ver la tormenta como maestra, tu respuesta será de aprendizaje y no de furia. Si, en cambio, tu mente está programada para ver cada tropiezo como injusticia, el enojo se apoderará de ti. Rohn insistía en que la paciencia no es pasividad, es fortaleza controlada. No significa quedarse inmóvil aceptando lo que ocurre. Significa elegir no gastar tu energía en emociones destructivas, sino dirigirla hacia acciones productivas. El hombre que aprende a esperar el momento adecuado, a pensar antes de hablar, a actuar con claridad y no con impulso, siempre termina más lejos que el que grita, golpea la mesa y se deja llevar por la ira. Otro punto esencial que él compartía es la importancia de la preparación emocional. La mayoría prepara su agenda, sus finanzas, sus metas, pero nunca prepara su carácter. ¿Cómo entrenar esa preparación? Con pequeños actos diarios. Escuchar antes de responder, respirar antes de contestar, escribir tus pensamientos en lugar de escupirlos con enojo. Son hábitos pequeños, pero son los que forjan el músculo de la calma. Porque la verdad es esta: no puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero siempre puedes controlar lo que pasa adentro. Jim Rohn decía, no pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser más fuerte. Esa frase encierra la esencia del dominio de la mente. No se trata de pedir que el mundo te dé paz. Se trata de cultivar una mente tan fuerte que, aun en medio del caos, no pierde la serenidad. El hombre que alcanza esa maestría no se convierte en alguien frío ni indiferente. Al contrario, se convierte en alguien más humano, más sabio y más confiable. Porque la calma no es ausencia de emoción, es control sobre ella. Y ese control, enseñaba Rohn, es lo que distingue a los hombres comunes de los hombres extraordinarios. Jim Rohn decía que el enojo es como un fuego pequeño. Si lo alimentas, consume todo a su paso. Si lo ignoras, muere por sí solo. Y lo más peligroso no es la chispa inicial, sino el hábito de alimentarla cada vez que aparece. El hombre que acostumbra a reaccionar con furia termina esclavizado por su propio temperamento. Cada ofensa se convierte en motivo de guerra, cada contratiempo en un drama, cada palabra ajena en una amenaza. Pero el hombre que aprende a dejar que la chispa se apague, construye una libertad interna que nada puede arrebatarle. Él explicaba que el control de la mente empieza con el control del lenguaje. Las palabras que eliges para describir una situación determinan la intensidad de tu emoción. Si dices,
Esto es insoportable. Tu cuerpo responde con tensión y tu enojo crece. Si en cambio dices, esto es un desafío, tu mente cambia de inmediato el marco y te da fuerza en lugar de ira. Jim recordaba que tu diálogo interno es el guión invisible de tu vida. Si alimentas palabras de calma y claridad, cosecharás paz incluso en medio del caos. Ron también advertía sobre los detonadores del enojo. Cada persona tiene botones invisibles que cuando se presionan, encienden la rabia. Puede ser una crítica, una espera prolongada, una falta de respeto. Pero él decía que el verdadero poder no está en pedir que nadie toque esos botones, sino en desactivarlos tú mismo. ¿Cómo? Reconociendo de antemano cuáles son y entrenando tu respuesta. El hombre que se observa a sí mismo puede decir, sé que esto me irrita, pero esta vez elegiré responder distinto. Esa decisión repetida es la que desactiva el botón hasta que deja de tener poder. Jim insistía en que no se trata de ser perfecto, sino de progresar. Habrá momentos en que el enojo logre salir, pero la meta es que cada vez dure menos, que cada vez cause menos daño, que cada vez se transforme más rápido en acción consciente. Él enseñaba que la disciplina de la mente es como un músculo. Mientras más lo entrenas, más fácil se vuelve levantar el peso de la calma. Y aquí hay una enseñanza poderosa. El hombre que domina su enojo se convierte en líder natural, porque los demás confían en quien mantiene la cabeza fría bajo presión. En la familia, en los negocios, en la sociedad, siempre se respeta al que no pierde el control cuando todos los demás lo pierden. Jim Rohn lo resumía así: el liderazgo empieza en el autocontrol. Así que pregúntate, ¿estás alimentando tu enojo o estás entrenando tu calma? La respuesta marcará no solo tu carácter, sino también tu destino. Porque mientras el enojo destruye relaciones, oportunidades y confianza, la calma construye respeto, influencia y grandeza. Jim Rohn enseñaba que la mayoría de los hombres se enoja porque confunde control con imposición. Creen que el dominio sobre la vida consiste en cambiar a las personas, en manipular las circunstancias, en forzar que todo salga como esperan. Y cuando la realidad se revela porque siempre lo hace, la frustración estalla en enojo. Pero Jim era claro: el verdadero control no es sobre lo externo, es sobre lo interno. No se trata de cambiar el viento, se trata de ajustar las velas. Esa perspectiva cambia todo. Cuando entiendes que el enojo nace de la expectativa rota, puedes transformar tu respuesta. En lugar de gritar contra lo que no salió como planeabas, eliges aprender a adaptarte. En lugar de desatar furia contra quien no actuó como querías, eliges ajustar tu actitud. Rohn repetía que la flexibilidad es una de las mayores virtudes del hombre disciplinado, porque le permite mantener la calma incluso cuando nada va como esperaba. Otro principio esencial que él compartía era el de separar hechos de interpretaciones. Los hechos son lo que ocurre. Alguien se retrasa, alguien te contradice, algo no sale bien. La interpretación es lo que tu mente añade. No me respetan, me están humillando, todo está en mi contra. Y la mayoría no se enoja por los hechos, sino por la historia que se cuenta sobre esos hechos. Jim decía, no es lo que pasa lo que determina tu estado, es lo que decides creer sobre lo que pasa. Si decides creer que todo es un ataque personal, vivirás en constante enojo. Si decides ver cada hecho como neutro y buscar la lección, tu calma permanecerá intacta. Además, Jim insistía en la importancia de cultivar hábitos de prevención emocional. No puedes esperar estar sereno en una crisis si tu vida cotidiana está desordenada. El cansancio excesivo, la mala alimentación, la falta de sueño o el descuido físico son aliados del enojo. Una mente agotada explota con facilidad, un cuerpo descuidado reacciona con irritabilidad. Por eso él afirmaba que el autocontrol empieza con el cuidado de uno mismo, dormir lo suficiente, entrenar el cuerpo, alimentar la mente con buenas lecturas, rodearse de conversaciones positivas, porque el enojo, al final, no es solo un problema de carácter, es también un problema de energía. El hombre agotado pierde el dominio, el hombre renovado conserva la calma, y Jim Rohn lo dejaba claro: cuida tu cuerpo y tu mente, y ellos cuidarán de tu carácter.
El que logra esto vive más ligero, más consciente, más libre y sobre todo, más respetado. Porque la calma no solo beneficia al que la practica, también transforma el entorno. Un hombre sereno contagia paz. Un hombre enojado contagia caos. Y la pregunta inevitable es, ¿qué estás transmitiendo tú a los que te rodean? Jim Rohn solía explicar que el enojo no se elimina luchando contra él directamente, sino reemplazándolo con emociones más elevadas. Él decía, la mente no soporta el vacío. Si no la llenas de algo positivo, inevitablemente se llenará de lo negativo. Por eso insistía en la gratitud, en la paciencia y en la compasión como los antídotos más poderosos contra la ira. Un hombre agradecido no tiene espacio para estar constantemente enojado. Un hombre paciente sabe que lo bueno toma tiempo y no se deja arrastrar por la impaciencia. Un hombre compasivo comprende que los demás también luchan con sus propias batallas y, en lugar de irritarse, elige comprender. Ron advertía que el enojo es costoso. Te roba energía, daña tus relaciones, destruye oportunidades. Cada minuto de enojo es 60 segundos menos de paz, decía. Y lo más grave es que el enojo no se queda en el momento. Deja huellas. Una palabra dicha con rabia puede destruir años de confianza. Una reacción impulsiva puede cerrar una puerta para siempre. Por eso, aprender a dominar el enojo no es un lujo, es una necesidad vital. Él también hablaba de la importancia de entrenar la pausa. Entre el estímulo y la respuesta siempre existe un pequeño espacio, y en ese espacio se define tu destino. El hombre sin disciplina reacciona al instante y casi siempre se arrepiente después. El hombre entrenado respira, observa, se da unos segundos y elige la mejor respuesta. Ese hábito de pausar antes de actuar es la diferencia entre el caos y la calma. Jim insistía en que la grandeza de un hombre se mide en su capacidad de mantenerse firme aun cuando es provocado. El verdadero poder no es dominar a otros, es dominarse a sí mismo. Y ese dominio se practica todos los días, en el tráfico, en las discusiones, en las pequeñas frustraciones de la rutina. Cada vez que eliges no enojarte, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges mantener la calma, refuerzas tu libertad interior. Y aquí está la paradoja que él señalaba. El enojo promete fuerza, pero en realidad te debilita. Te hace creer que al gritar, al imponerte, al explotar, demuestras poder. Pero lo único que demuestras es falta de control. La calma, en cambio, parece débil a los ojos del común, pero en realidad es la manifestación más alta de fuerza. Porque cualquiera puede perder el control, pocos pueden mantenerlo. Así que recuerda, cada día la vida te pondrá pruebas pequeñas para entrenarte, y tu reacción determinará si eres esclavo de tu enojo o maestro de tu calma. Jim Rohn lo decía con claridad. La disciplina se construye en lo pequeño para sostenerte en lo grande. Si quieres controlar tu mente y dejar de enojarte, empieza por esas pequeñas batallas cotidianas. Jim Rohn enseñaba que para dominar el enojo, también es necesario redefinir lo que significa ganar. La mayoría cree que gana el que habla más fuerte, el que impone su voluntad, el que hace que los demás se rindan ante su furia. Pero la verdad es que ese triunfo siempre deja una derrota oculta. Pierdes respeto, pierdes paz, pierdes relaciones. Rohn afirmaba, no importa cuánto consigas, si lo haces a costa de tu carácter, has perdido. Un hombre verdaderamente fuerte no necesita explotar para ser escuchado. Su firmeza está en su coherencia, en la claridad de sus principios, en la serenidad que transmite. El enojo puede imponer obediencia momentánea, pero la calma inspira confianza duradera. Y la confianza, a largo plazo, siempre vence al miedo. Otro principio vital que Jim repetía era que el enojo suele ser el disfraz de algo más profundo. Miedo, inseguridad, frustración. Cuando no sabes expresar esas emociones, tu mente las traduce en ira. Por eso, él aconsejaba detenerse y preguntarse, ¿qué hay detrás de este enojo? Tal vez no es la persona que tienes enfrente. Tal vez es el cansancio, la preocupación por el futuro o la falta de disciplina en alguna área. Identificar la raíz te permite actuar sobre el verdadero problema en lugar de descargarlo sobre los demás. Jim también destacaba el valor de la perspectiva.
Lo que hoy parece una catástrofe, mañana puede ser solo un recuerdo. Lo que hoy te enoja con intensidad, dentro de un mes puede resultarte insignificante. Si aprendes a mirar los problemas con la distancia del tiempo, tu mente se calma. Él solía decir, no hagas permanente lo que es temporal. Y el enojo, casi siempre, es la reacción exagerada a un problema pasajero. Además, Rohn insistía en que la grandeza no se mide en lo que logras cuando las cosas están a tu favor, sino en cómo respondes cuando el mundo te pone a prueba. Un negocio que se retrasa, una persona que te contradice, una oportunidad que se pierde, esos momentos revelan tu verdadero nivel de control. El hombre que mantiene la calma en la tormenta demuestra más poder que el que grita cuando todo se desordena. Y aquí surge una conclusión poderosa. Dejar de enojarte no significa que nada te afecte. Significa que eliges no destruirte por dentro con lo que ocurre afuera. Jim Rohn lo resumía así. El mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si controlas tu interior, ningún exterior podrá dominarte. Cada día tendrás motivos para enojarte, pero también tendrás la oportunidad de demostrar que tu mente está entrenada para algo más grande. Esa elección, repetida una y otra vez, es la que te separa de la multitud. Jim Rohn decía que el mayor triunfo de un hombre no es el dinero que acumula ni los títulos que consigue, sino la calma que es capaz de mantener en medio del caos. Porque cuando controlas tu mente, controlas tu vida entera. El enojo, en cambio, te convierte en prisionero de cada provocación, en esclavo de cada circunstancia, en marioneta de lo que ocurre afuera. Pero cuando aprendes a gobernar tu interior, nada ni nadie puede arrancarte la paz. Él repetía una verdad que deberías grabar en tu memoria. El verdadero poder no es controlar a otros, es controlarte a ti mismo. Y ese control no se construye de un día para otro, se entrena. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que eliges la calma sobre la ira, cada vez que eliges la disciplina sobre el impulso, estás moldeando un carácter que ningún viento podrá derribar. La vida, inevitablemente, te pondrá pruebas. Personas que te contradigan, problemas que se multipliquen, pérdidas que duelan. El hombre común responde con enojo y termina agotado, vacío, derrotado. El hombre que aprendió de Jim Rohn responde con calma, y esa calma le permite pensar con claridad, actuar con firmeza y levantarse incluso en medio de las tormentas más oscuras. Esa es la diferencia entre el que vive siendo víctima de lo externo y el que vive siendo dueño de lo interno. Rohn advertía que no hay destino más triste que llegar al final de la vida y descubrir que tu carácter nunca se elevó por encima de tus impulsos. Pero también enseñaba que no hay victoria más grande que mirarte al espejo y reconocer que, pase lo que pase, tú decides. Tú decides no explotar, tú decides no dejarte arrastrar, tú decides ser el capitán de tu mente. Esa decisión, repetida 1000 veces, es la que te convierte en un hombre invencible. Así que hoy, ahora mismo, haz este compromiso contigo. No volverás a entregar tu paz a nadie, no volverás a reaccionar como esclavo de la ira, no volverás a justificarte con la excusa del así soy. Desde este momento, te entrenarás para elegir la calma, para elegir la claridad, para elegir el poder real que está en gobernarte a ti mismo. Porque la riqueza, la felicidad y la grandeza solo pertenecen al hombre que sabe dominar su mente. Y antes de que cierres este video, quiero invitarte a algo. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad que crece cada día en disciplina y carácter. Y dime en los comentarios, ¿en qué situación de tu vida vas a aplicar desde hoy el poder de controlar tu mente y no dejarte llevar por el enojo? Tu respuesta será tu primer paso hacia un nuevo destino. Recuerda lo que Jim Rohn enseñaba. El enojo es fácil. Cualquiera puede enojarse, pero la calma es extraordinaria, y solo aquellos que eligen entrenarse pueden alcanzarla. Si decides ser uno de ellos, tu vida ya nunca volverá a ser la misma.